Hola familia, esta semana estamos estudiando la porción de Pinhas. Estamos utilizando lo que son las esferas y la metodología de estudio de mi maestro Rico Cortés. Y esta semana nos vamos a enfocar en lo que es la arqueología bíblica. Recuerde que usted siempre puede ir a lo que es tesorosdeltemplo.com y registrarse y puede estudiar estos temas y otros más a profundidad. También se puede unir al grupo de metodología y al grupo de los del camino si quiere escuchar los temas que otros de mis compañeros estarán haciendo. Vamos a entrar en lo que es la arqueología bíblica, pero nos vamos a concentrar solamente en un versículo. Y el versículo que nos vamos a concentrar va a ser el versículo 2 de Números, capítulo 28, y dice de esta forma: Ordena a los hijos de Israel y diles: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento, para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. La palabra que vamos a estar estudiando es el alimento. Cómo se presentaba alimento a la deidad en el antiguo Medio Oriente y qué Dios quería que se hiciera con las ofrendas que se ponían en el altar y lo que sobraba de ellas. Recuerde que hay ofrendas que se quemaban completas. Hay ofrendas que sobraba una parte, especialmente las que son de Jatá, que tiene que ver con purificación, y los sacerdotes comían esas partes. Había otras ofrendas que son las shelamim de agradecimiento que se traían. Por ejemplo, la ofrenda de pesa es una ofrenda de shelamim, que el que traía la ofrenda podía compartir y comer. Cuando nosotros estudiamos lo que son las ofrendas en el templo, tienen que ver con un convenio, un vínculo entre Dios y la humanidad. Entonces, pero estamos hablando de lo que es comer en el antiguo Medio Oriente. Había un contraste en lo que se hacía en el templo y lo que se hacía y lo que hacían a las deidades paganas. Y dice de esta forma: aunque los sacrificios se conocen metafóricamente como comida para Dios, pero como se indicó anteriormente, el Tanakh rechaza la idea de que Dios necesita comida. Por ejemplo, el Salmo 50, 12 al 13 dice: si yo fuera hambriento, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que lo llena. Como la carne de toros, bebo la sangre de cabras. El sacrificio fue dedicado, o la ofrenda fue dedicada a Dios como un signo de obediencia o acción de gracias, pero se entendía que no Dios, sino los sacerdotes lo comerían. Por ejemplo, Levíticos 7, capítulo 6: todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. O aquí dice algo importante, dice que se va a comer en un lugar santo, pero no nos especifica en dónde. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 42, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 42, nos da más detalles de dónde se comía esta ofrenda y dónde se va a comer en un futuro. Ezequiel, capítulo 42, y versículo 3, me parece. Ajá, 13. Dice: entonces él me dijo: las cámaras del norte y las cámaras del sur, que están frente a la zona separada, son las cámaras santas, donde los sacerdotes que están cerca del Señor comerán las cosas santísimas. Entonces había una diferencia entre lo que era la ofrenda o los sacrificios y la alimentación a las deidades, y lo que era la alimentación en el templo. La alimentación en el templo o las carnes se utilizaba para alimentar a los levitas y ellos tenían que comerla en algún lado específico. El que traía la ofrenda la traía a Dios y Dios le dio a los sacerdotes para que pudieran comer de esa carne y podían ellos sustentarse de ese modo. Entonces, seguimos leyendo por acá. Dice, por el contrario, en otras sociedades del antiguo cercano oriente, los sacrificios se consideraban literalmente alimentos para los dioses. Por ejemplo, una inscripción del edificio Ur, periodo Insin-Larsa, en Mesopotamia, indica que sirvió como una especie de cocina del templo que contenía un horno exaltado para alimentar a Sin en otras deidades. De hecho, eso lo vamos a ver aquí en esta foto. A ver si podemos poner esto un poquito más pequeño. Ahí. Vemos cómo aquí tiene una imagen, algo arqueológico que se ha encontrado de la figura esta de Zinc. Entonces sigue diciendo, la mayoría de las antiguas culturas del Próximo Oriente celebraban festividades agrícolas anuales
en los que festejaban los dones de los dioses y diosas en forma de rebaños, manada y grano en primavera y de vino y aceite en otoño. De Ugarit procede el festival anual de otoño para la ofrenda de vino nuevo y quizás también otros festivales cíclicos. En las instrucciones hititas a los sacerdotes y funcionarios del templo, las primicias de animales y grano se presentaban para el placer de los dioses. En los textos de Emar de la Alta Mesopotamia se emboza el calendario ritual de 6 meses, que comienza con el festival Sukrú en el mes otoñal de Sarakti y se extiende hasta la primavera. En los rituales de Emar se encuentran sacrificios de ovejas, grano, pan y cerveza bebida fuerte. El ciclo israelita, y esto es muy importante, esto que voy a leer acá, porque dice que el ciclo israelita de días santos combina el calendario agrícola con la dinámica de los actos de Dios en la historia. Entonces, mientras que en el antiguo Medio Oriente se le daba a las deidades lo que era el fruto de las cosechas y las primicias, en Israel se traían las ofrendas y Dios se la dio a sus siervos, los sacerdotes que ministraban delante de él para que ellos pudieran sustentarse y pudieran sustentar sus familias por el servicio que ellos prestaban en el templo. Dios no comía de las ofrendas ni bebía de la sangre. La sangre se vertía en un lugar específico al sureste del templo, suroeste del templo, mientras que el sacrificio se quemaba o lo comía el sacerdote, las partes que le correspondían a él, o si era una ofrenda shelamín, la persona que había traído la ofrenda tomaba ciertas partes de esa ofrenda, pero no se podía comer dentro del recinto de la azará, del espacio donde era consagrado. Tenía que comerse fuera de ese espacio. Y también habían distintos niveles de ofrenda. Habían ofrendas que se tenían que comer dentro del recinto del templo y hay otras que eran de menor santidad y se podían comer fuera. Acá también vamos a ver otra imagen de los egipcios dándole comida a las deidades en Egipto. Seti ofrenda una charola de comida ofrecida a la deidad Seti. O Seti I, el rey Seti I. La ofrenda de sacrificio diario a la deidad por la mañana y por la noche se encuentra en otras culturas del antiguo cercano oriente, donde estas ofrendas se asociaban con las comidas de los dioses. Tenga en cuenta, sin embargo, que el método principal para alimentar a los dioses era presentar la comida designada ante una representación de la deidad, un ídolo en un templo, en lugar de quemar la comida. Se entendía que la comida alimentaba a los dioses de una manera que no podía ser observada por la gente. Después que había pasado una cierta cantidad de tiempo, fue el personal del templo quien realmente comió la comida. Entonces, aunque en el antiguo Medio Oriente no expresaban que la gente era la que se estaban comiendo la comida, ellos le dejaban saber al pueblo que la deidad venía y comía de la comida que ellos habían dado. Totalmente distinto con el servicio dentro del templo en Israel. Dios mismo estipuló que las comidas para quién iban a ser y lo que no se comía iba a ser quemado en el altar. Por eso es que hay ciertas partes, por ejemplo, las extrañas que se quemaban y ciertos partes del animal que se quemaban por completo. Aunque el sacerdote comía algunas partes, otras se quemaban por completo. No se hacía nada con eso para que no pudieran pensar las naciones que Dios venía y comía de los alimentos. Espero que esto sea de edificación y que podamos seguir estudiando el templo, las funciones y cómo funcionaba todo dentro del templo para poder comprender un poco más la escritura y cuando se construya el templo sepamos cómo comportarnos y manejarnos dentro de lo que es el espacio sagrado, el templo. Shalom.